alumnos y alumnas a esta nueva edición Big Laurel, Origen y Evolución de la Vida en la Tierra, en la que vamos a tocar las últimas partes de este tema. Vamos a tocar en concreto el concepto de adaptación y de especiación, así como los modelos evolucionistas actuales, con los que terminamos la unidad. Vamos a comenzar con la idea de adaptación y de especiación. Vamos a comenzar definiendo qué entendemos por adaptación. Adaptación es cualquier característica que incorpora un individuo y que le va a proporcionar importantes ventajas. Cualquier característica, por tanto, que hace que un individuo tenga mucha más capacidad, más probabilidades de sobrevivir y de, por tanto, alcanzar la edad reproductora. Existen diferentes ejemplos que podríamos citar. Una adaptación puede ser que en un momento dado un individuo pueda tener un comportamiento que permita, por ejemplo, escapar de algún tipo de depredador, o que en un momento dado un individuo pueda presentar una enzima y por tanto una proteína que funcione mejor a una determinada temperatura, o por ejemplo, por adaptación podemos entender cualquier tipo de cambio en su forma externa, un cambio anatómico que permite que ese individuo pueda acceder mucho mejor a un determinado recurso. Las causas que motivan cualquier tipo de adaptación hoy sabemos que son genéticas. Una mutación simple, por ejemplo, el cambio en un gen o el cambio en muchos tipos de genes que van siendo acumulados es lo que puede provocar ese tipo de adaptación. ¿Qué es la especiación? La especiación va a ser aquel proceso en el que una especie antecesora termina diversificando y originando nuevas especies. Hoy sabemos que la especiación puede producirse por el aislamiento reproductivo. Realmente esa es la clave de cualquier tipo de especiación. En efecto, en un momento dado, una población, ante la presencia, por ejemplo, de una barrera geográfica que provoca aislamiento reproductivo, se divide en dos poblaciones. Esta sería esa primera fase de poblaciones aisladas. ¿Qué ocurre si esas poblaciones aisladas van cada una incorporando, acumulando diferencias genéticas por acumulación de mutaciones, variabilidad genética? Puede ser que una población acaba con unas características, mientras que, por el contrario, la otra población acaba con otras características. Es decir, cada una de las poblaciones ha evolucionado, por tanto, de forma completamente aislada. Puede que, al cabo de muchas generaciones, ambas poblaciones son incompatibles y hemos llegado al proceso de la especiación. Hay dos tipos. Hablamos de la especiación, por un lado, la que llamaríamos la alopátrida. En ella las especies quedan separadas espacialmente, digamos que este es el caso más claro. Y luego está la especiación simpátrida, donde las especies quedan separadas pero por su tipo de alimentación. Vamos a ver cada uno de estos casos. Vamos a imaginarnos que partimos de una población, en este caso una población de caracoles verdes. ¿Cómo se produce la especiación alopátrida? Para eso es necesario que aparezca, por ejemplo, una barrera geográfica, en este caso un río. Ambas poblaciones quedan, por tanto, separadas. Con el tiempo, las especies se van diferenciando porque van acumulando cambios, mutaciones, variabilidad genética. Al cabo de muchas generaciones, resulta que en ambas orillas se han originado individuos que son ya completamente distintos, caracoles verdes, caracoles amarillos, hasta el punto de que aquí se han formado ya especies completamente distintas. Sin embargo, la especiación simpátrida parte de que ambas poblaciones de caracoles están en un mismo hábitat. Aquí digamos que habían aparecido A y B, dos hábitats diferentes. Bueno, en el caso, como decíamos, de la simpátrida, lo que ocurre es que se diferencian grupos, sobre todo por el tipo de alimentación. Cada grupo va buscando un nicho ecológico diferente, distintos tipos de alimentos. Puede que al cabo de muchísimo tiempo, finalmente la población de caracoles azules ya no es capaz de reproducirse con los verdes. Se ha producido, por tanto, la especiación. En ese aislamiento reproductivo, que es la clave de la especiación, ¿qué tipos de barreras pueden producirse o pueden dar lugar
a ese aislamiento reproductivo. Las más interesantes son las que evitan el apareamiento. En segundo lugar están las que impiden la fecundación. Y por último, aquellas que dan lugar a una reducida viabilidad de los híbridos. Las primeras, las que evitan el apareamiento, pueden ser de distintos tipos. Destaca el aislamiento estacional, que es cuando dos poblaciones que viven en el mismo lugar, sin embargo, presentan diferencias temporales en cuanto a los periodos reproductivos. En el segundo caso, en el caso del aislamiento conductual, se da cuando dos poblaciones desarrollan rituales, cortejos o simplemente conductas de apareamiento totalmente diferentes. En el caso tercero del aislamiento ecológico, se produce cuando en un mismo hábitat conviven dos poblaciones pero que se van a especializar en nichos ecológicos completamente distintos, o el morfológico, que hace imposible el apareamiento entre individuos de una misma población. En el segundo caso que decíamos, aquellas que impiden la fecundación se producen porque se da una incompatibilidad entre los gametos del macho y los gametos de la hembra. Es una incompatibilidad gamética. Y finalmente, el tercer caso ocurre cuando los híbridos tienen poca o casi ninguna probabilidad de una descendencia con garantías, ¿no? ¿Qué son los fenómenos de extinción y qué entendemos por radiación adaptativa? Bueno, a día de hoy los expertos nos hablan de que al menos han existido 5 extinciones masivas, aunque en esta línea podemos decir que hoy día estaríamos en la 6ª extinción, ¿de acuerdo? En la 6ª extinción masiva, ¿no? A día de hoy, esta estaría provocada o tendría un origen que vamos a llamar antrópico, es decir, sería el ser humano el causante, motivado por el tipo de vida que estamos llevando con la contaminación de la atmósfera, del aire, del agua. No obstante, las 5 extinciones masivas anteriores tendrían como causa sucesos catastróficos. El ejemplo más claro puede ser el de los dinosaurios. Hace 65 millones de años. Sabemos que los dinosaurios se extinguieron por completo. Cuando hablamos de una extinción, hablamos de que una especie sencillamente desaparece por completo. Bueno, esto da lugar a una radiación adaptativa. Hace 65 millones de años, en lo que sería la era secundaria, resulta que prácticamente todos los nichos ecológicos estaban ocupados por los dinosaurios. Cuando desaparecieron por esa catástrofe, en este caso la caída de un meteorito, digamos que los mamíferos y las aves que tenían, fijaros aquí, un nicho ecológico muy estrecho, pudieron ampliar sus nichos ecológicos, pudieron ocupar muchas más zonas y de esta forma diversificarse mucho más rápidamente. Vamos a tocar ahora cuáles son los principales, a día de hoy, modelos evolucionistas. Tenemos en primer lugar la teoría sintética, en segundo lugar citaremos la teoría neutralista, en tercer lugar el equilibrio puntuado y en cuarto lugar la simbiogénesis. La teoría sintética está basada lógicamente en los trabajos de Darwin, a los que simplemente se le suma todo lo que hoy en día conocemos acerca de la genética. La teoría neutralista un poco lo que hace es que niega las mutaciones como motor principal de la evolución. El equilibrio puntuado se basa en una evolución gradual, ¿vale? Junto a, y esto es lo que incorporan ellos, junto a otra evolución a saltos, digamos que mucho más brusca. Y la simbiogénesis también se basa en las relaciones simbióticas como un elemento fundamental, ¿vale? Simbióticas, un elemento fundamental que decide o que influye muchísimo. Vamos a comenzar viendo en primer lugar efectivamente lo que son la teoría neodarwinista o sintética. Esta teoría fue propuesta básicamente por varios autores. En ella intervinieron, por ejemplo, Theodosius Dozamski, por ejemplo, intervino igualmente Julian Huxley y también Ernst Mayr. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría simplemente se basa en las teorías de Darwin a las que se le añaden los conocimientos actuales de genética. Por supuesto, parte del rechazo de la teoría lamarckiana. Por tanto, el hecho de que un individuo adquiera un carácter en vida no va a hacer en modo alguno que ese carácter pueda transmitirse a la descendencia. En segundo lugar, esta teoría habla de que la selección natural es el auténtico motor evolutivo y que lo que hace que
los individuos vayan evolucionando es el hecho de que en un momento dado haya individuos que estén mejor adaptados de casualidad al medio ambiente. Esos individuos tienen más probabilidad de alcanzar la edad reproductora y por tanto de transmitir sus genes. En tercer lugar, habla del motor, que fue lo que no supo explicar muy bien Darwin. El auténtico motor son las mutaciones por un lado y la meiosis, la variabilidad. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, habla de una evolución. Yo la representaría de esta forma. Si esta es la línea del tiempo, ¿verdad? Imaginamos que esta es la línea del tiempo. Bueno, pues realmente en el caso de la teoría sintética habla de la evolución como una esfera que va moviéndose muy poquito a poco, va rodando de forma gradual. En este ejemplo, el gradualismo, partimos de una población. En un momento dado existe algún tipo de barrera que hace que cada una de las poblaciones vaya evolucionando de forma un poco distinta, gradualmente acumulando pequeñas mutaciones, pequeños genes. Esto hace que finalmente aparezcan poblaciones completamente distintas. En segundo lugar, podemos citar la teoría neutralista. Esta fue elaborada por Moto Kimura. Moto Kimura habla de que, en cierto modo, lo que hace es que pone en cuestión la selección natural desde la perspectiva de que las mutaciones sean el motor. Kimura dice que las mutaciones, la mayor parte de ellas son neutras y que por tanto difícilmente pueden ser el motor de todo el proceso. Al final, la teoría neutralista dice que hay una deriva genética. Por tanto, que sería un poco los fenómenos aleatorios, sería el azar el que determina que una población evolucione en un sentido o en otro. La teoría del equilibrio puntuado es muy interesante. Fue elaborada por Stephen Jay Gould y Niles Eldredge. Bueno, estos autores lo que comentaban o lo que comprobaron es que en muchos casos, normalmente, de una especie suelen haber, vamos a decirlo así, especies intermedias, eslabones intermedios, ¿de acuerdo? Que van haciendo que poco a poco vaya apareciendo la especie final. Vamos a hacer este ejemplo un poco gráfico, ¿no? ¿Qué fue lo que descubrieron Stephen Jay Gould? Pues que en muchos casos comprobaron que entre una especie y otra no había eslabones intermedios, de tal manera que una especie de repente daba lugar a otra especie completamente distinta. Por tanto, la ausencia de fósiles intermedios. Ellos elaboraron una teoría del equilibrio intermitente, diciendo que en muchos casos la mayor parte de las poblaciones van evolucionando a través de periodos de estasis graduales, que sería un poco esta línea, ¿no?, de una evolución un poco suave, gradual, pero que en un momento dado, en ciertos momentos, habrían periodos de diversificación saltatoria, donde la evolución, en lugar de ser una esfera, sería un cubo que va dando saltos bruscos. Por tanto, lo que hace la teoría del equilibrio puntuado es unir ambos aspectos. La evolución a veces es gradual y a veces es a saltos. Esto sobre todo se elaboró viendo la explosión del Cámbrico. En efecto, digamos que en esa zona del Cámbrico se descubrieron multitud de fósiles de invertebrados que no tenían antecesores comunes. Claro, muchos de los paleontólogos y paleontólogas afirmaban, bueno, esto simplemente se debe a que procesos tectónicos han destruido esos fósiles intermedios. Pero estos autores afirmaban que a lo mejor no, a lo mejor es que ha habido periodos en los que de repente los saltos son muy bruscos. Terminamos con la teoría de la simbiogénesis. Esta teoría también niega que las mutaciones sean el motor y en su lugar lo que habla es de que la transferencia de genes entre individuos puede ser también una de las causas de evolución. Fue elaborada por Lynn Margulis, sin duda una de las biólogas más importantes del siglo XX, que nos dejó en el año 2011. Fue además compañera de Carl Sagan y por tanto ella lo que establece son las relaciones simbióticas, incorpora la llamada teoría de la endosimbiosis. Esta teoría en su momento la estudiamos, decíamos que debió de existir una primera célula procariota que en un momento dado, ¿de acuerdo?, debió de engullir algún tipo de bacteria, sobre todo capaz de llevar a cabo
procesos energéticos. En ese momento, esa bacteria debió de, por invaginación, poco a poco rodear su cromosoma de un núcleo e incorporar esa otra bacteria, ¿no? Esto dio lugar a la actual célula eucariota, ¿de acuerdo? A la actual célula eucariota, que tendría ya un auténtico núcleo, y esa bacteria antecesora se habría transformado en las actuales mitocondrias, ¿no? Es la teoría de la endosimbiosis. Alumnos, con esto damos por finalizada esta sesión. Hasta la próxima. Adiós.